Hola, muy buenas tardes. Celebramos hoy la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Celebramos también el Día del Papa, sucesor de Pedro en la tarea de conducir el nombre de Jesús a la Iglesia. Saludo especialmente a quienes llevan estos nombres, Pedro y Pablo, en el día de su fiesta también. Y leemos un pasaje del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Vuelve a proponernos el Evangelio esta pregunta que veíamos ayer, que era imprescindible para quienes quieren ser discípulos de Jesús, saber bien quién es Jesús. Y ahora tan importante es esta pregunta, que es el mismo Jesús el que se la hace a los discípulos, primero qué dice la gente y después qué dicen ustedes, qué es lo que aparentemente más le interesa, cuál es la respuesta que tienen los discípulos que están siguiéndolo, porque a partir de esa confesión de fe entonces adquiere un sentido real y concreto y verdadero el discipulado, el seguimiento. Celebramos a San Pedro y San Pablo, se pone más el acento en San Pedro porque es también el día del Papa, lo consideramos sucesor de Pedro, como todos los papas, ocupando un lugar especial que hace a la unidad, que expresa de algún modo la unidad de toda la Iglesia católica, como quien dice detrás de este que es el pastor. Independientemente de quién sea, independientemente de las simpatías o antipatías que pueda despertar, siempre me acuerdo cuando nos visitó Juan Pablo II, los jóvenes con entusiasmo le cantábamos: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y en una oportunidad interrumpió los cantos y sonrió y dijo: no me quiere todo el mundo. Y es verdad, ni a él ni a ninguno a lo largo de la historia, me animo a decir, ni Jesús logró caerle bien a todo el mundo, ¿no? Independientemente de esto está sí este mandato de Jesús de conducir la iglesia, de ser la roca sobre la que la iglesia se construye, que cae especialmente sobre Pedro y también sobre sus sucesores, sin olvidar que todos los discípulos somos también apóstoles, de algún modo también esta es la fiesta de todos. La confesión de fe de Pedro, que lo hace seguir a Jesús aún después de sus debilidades y especialmente después de sus debilidades, cuando Jesús le permite en aquella aparición junto al lago 3 veces proclamar su amor como para vencer las 3 negaciones. Entonces, conociendo la debilidad, la limitación humana, permanece firme la fidelidad de Dios y el compromiso de Dios, uno diría de algún modo, para acompañar en la misión a Pedro y, como digo, a todos los apóstoles. La figura de Pablo es también muy linda para nuestra celebración, para contactar no solo con el presente de nuestra vida de fe, lo cual es muy importante, sino también para contactar con los inicios del anuncio. Pablo se reconoce convertido, cuenta de un modo muy particular al inicio de la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y capítulo 2, cuenta el proceso que lo hizo pasar de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol. Y es muy lindo que cuando él busca, después de algunos años, la aprobación, o en todo caso confirmar que el anuncio que está haciendo está bien y está en comunión con los demás apóstoles, en distintas oportunidades se reúne con ellos
Y él cuenta en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas que después de haber ido alguna vez, otra vez se dirige con las autoridades, o lo que él consideraba autoridades, Santiago, Pedro y Juan, y él mismo pone considerados columnas de la iglesia. Y entonces se reúnen, reconocen el don de Pablo y de Bernabé que lo acompañaba, y reconocen entonces que, y lo dice así, nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Ahí es como donde identifica Pablo su vocación de dirigirse a los paganos. Pero es muy interesante, es muy lindo para nuestra oración lo que dice inmediatamente después. Estoy todavía en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 10. Termina este relato diciendo: solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Esta frescura del inicio del anuncio del Evangelio que conserva lo esencial del mensaje de Jesús, la manifestación del amor de Dios, especialmente dirigida esta manifestación a los pobres. Entonces la iglesia se preocupa por el anuncio del Evangelio, pero si hay algo que tienen que pedirle a Pablo, no porque no lo hiciera antes, sino porque les parece esencial, que va de la mano del anuncio, es la caridad. Nos han pedido esto, que nos ocupáramos de los pobres, y he tratado de hacerlo siempre. Una linda imagen para celebrar en este día, no solo el amor de Pedro que le responde a Jesús 3 veces cuando finalmente le confía ya resucitado la conducción de la iglesia, sino también el compromiso de Pablo, que es también expresión del amor a Jesús, que se le aparece en el camino, le hace cambiar de vida y le hace dedicarse absolutamente y de lleno. No solo Pedro y Pablo se dedicaron de lleno al Evangelio, es decir, no solo podemos decir esto porque dieron la vida, sino que mirando su camino, mirando su recorrido, podemos celebrar que han sido quienes se han gastado y se han desgastado por el anuncio, toda su vida comprometida en el anuncio de la buena noticia de Jesús, de su Pascua, de su muerte y su resurrección, y de todo lo que esto significa para los discípulos, los que venían del judaísmo con un modo particular de relacionarse con Dios, y los que venían del paganismo sin un modo o con un modo tan ajeno, tan distinto, con creencias tan diferentes. A todos, universalmente, se anuncia la misma buena noticia, y para todos el anuncio va acompañado de gestos concretos de amor y de dedicación a los pobres. Ojalá que estos grandes apóstoles sean también nuestra inspiración, además de rezar por el Papa, cosa que hacemos particularmente hoy. Insisto, independientemente de los afectos que nos despierte o no, muchas veces hay que decir que hay que rezar por el Papa si nos cae bien, y hay que rezar más si no nos cae tan bien. Como sea que nos identifiquemos en este momento con el Papa que tenemos, la misión fundamental de los hombres y mujeres de fe es rezar, porque es quien en definitiva debe conducir a la Iglesia y dejarse conducir por el Espíritu Santo, obviamente. Y también pedirle a estos apóstoles que nos contagien este compromiso que les tomó la vida, que también a nosotros en todos los ámbitos y en todos los espacios donde vamos desarrollando nuestra vida cotidiana seamos también apóstoles, y nunca nos olvidemos de los pobres, clave de cómo el amor de Dios puede manifestarse en nuestra vida, clave del Evangelio, tanto que hemos escuchado a Jesús decir que el amor a Dios y el amor a los demás es la síntesis de todo lo mandado y de toda la voluntad de Dios. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.